A todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo hoy en el Comité de Avalúos, nuestra cita semanal para hablar temas relacionados con valoración. Y el día de hoy tenemos una presentación muy interesante y el título es Reflexiones sobre el desarrollo urbano de Sabaneta. Agradecemos a nuestros conferencistas, el doctor Jorge Pérez Jaramillo y la doctora Lina Arias. Para comentarles un poco sobre quiénes son los que nos acompañan hoy, que amablemente quisieron compartir esta presentación con nosotros, tenemos que el doctor Jorge Pérez Jaramillo es arquitecto y planificador. Actualmente es asesor para Aníbal Gaviria Correa en planeación y hábitat. Es consultor senior del Banco Mundial, director de planeación de Medellín entre 2012 y 2015 y subdirector de planeación del área metropolitana del Valle de Aburrá entre 2004 y 2008. Ha liderado varios planes de ordenamiento territorial y procesos de planeación en varios municipios del país, entre ellos el del municipio de Sabaneta. La doctora Lina Arias es arquitecta con una amplia trayectoria en planeación. Fue secretaria de planeación del municipio de Girardota. Asesoró al Consejo de Medellín en procesos de PDT y tiene una amplia trayectoria académica y profesional en temas de planificaciones. Es consultora independiente y coordinó el proceso de formulación y revisión del PDBOT de Sabaneta. Agradecemos entonces de nuevo al doctor Jorge Pérez Jaramillo por su participación en la mañana de hoy y lo dejo con nuestros evaluadores y afiliados que nos acompañan la mañana de hoy. La mecánica que vamos a hacer antes, perdón, doctor Jorge, es que vamos a hacer la ronda de preguntas al final y por favor a través del módulo de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy pendiente allí para solucionarles si puedo, pero al final realmente vamos a hacer la gran ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Buenos días, es un gusto compartir esta presentación con todos ustedes, un sector de nuestro desarrollo en el territorio de la mayor trascendencia y particularmente sobre un caso que nos va a permitir conversar y aprender de muchas reflexiones centrales sobre lo que es el desarrollo urbano de Sabaneta. Yo le agradezco a Lina, mi compañera de presentación, por estar aquí con nosotros. Ella tiene un internet un poco limitado, pero va a estar con nosotros. Lina y yo... Buenos. Lina y yo hemos sido pues amigos desde que yo era profesor en la Bolivariana. Ella fue mi alumna, pero a lo largo de los años hemos compartido experiencias del desarrollo territorial porque hemos trabajado en los temas de planificación y gestión, sobre todo en el Valle de Aburrá. En el año 2016 recibí una llamada de alguien a quien yo no conocía, el doctor Iván Alonso Montoya, alcalde de Sabaneta, quien me proponía si yo podía darle algunas recomendaciones o comentarios sobre la situación de Sabaneta. Y así fue. Inicialmente tuvimos algunos diálogos, digamos, de buena voluntad, y como una persona que de niño tuvo mucho que ver con Sabaneta por la casa de mi abuelo y recorridos por las montañas de ese municipio, pues me sentí muy atraído en ayudar y empezamos unos meses simplemente como amigos, digamos, del municipio a conversar sobre la realidad que había. El alcalde luego me dijo, tenemos problemas muy serios que nos están desbordando, necesitamos crear un equipo que nos permita entender cuál es la magnitud y la complejidad de lo que hay aquí. Y en ese momento apareció la posibilidad de que no solo Lina, sino otras personas se incorporaran a apoyar el municipio en estos temas. Ahí hicimos un trabajo en el año 2016 muy complejo, tratando de entender la realidad. Encontramos dificultades diversas, no solo las que vamos a explicar en el territorio, sino dificultades administrativas, un archivo muy precario, en muchos casos incluso inexistente, y vacíos de soportes para muchas de las agendas técnicas que había que asumir en el municipio. Y en ese proceso, en ese camino, para el año 2017, entonces el alcalde decidió emprender un proceso de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, proceso que fue amplio, largo, con una muy fuerte discusión pública con las comunidades y con los sectores productivos, y que tomó mucho tiempo porque
pues hubo un respaldo muy fuerte del alcalde para que las cosas se hicieran de la mejor manera y entonces, digamos, solo a final de la administración, el año pasado, se adoptó en el Consejo Municipal la revisión del PBOT. Hay que decir que el equipo técnico tuvo un muy fuerte respaldo de parte de la alcaldía municipal y, más allá de respaldo, un profundo respeto. Es decir, nunca tuvimos limitaciones para actuar desde el punto de vista técnico, metodológico, de acuerdo con nuestro saber y nuestro criterio frente a lo que debía ocurrir con el PBOT. Y pues lo que sí claramente ocurrió es lo normal en un proceso de estos, y es que en las dinámicas de concertación y discusión pública, y sobre todo en la dinámica final de discusión y concertación con las autoridades ambientales, pues hubo, con las autoridades ambientales y con el Consejo Municipal, particularmente en el trámite de aprobación, pues hubo unas intervenciones que más adelante señalaremos. Entonces, en general vamos a contarles con una presentación no muy extensa cuál fue la estructura del trabajo que desarrollamos en el PBOT de Sabaneta, y al final tendremos ocasión de compartir algunas reflexiones sobre el desarrollo territorial, en el Valle de Aburrá y, digamos, sobre lo que nos plantea la realidad hoy con la agenda frente al cambio climático y la pandemia del coronavirus. Le voy a dar la palabra a Lina para que también haga su saludo y vamos compartiendo la presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Yo diría que Jorge hizo una presentación muy precisa de cómo fue la incorporación del equipo de trabajo para el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Sabaneta, que surgió fundamentalmente a partir de un requerimiento desde el plan de desarrollo. Desde el mismo plan de desarrollo de la administración de la anterior alcaldía liderada por el doctor Iván Alonso, hemos, pues digamos que fue esa la base para la introducción del proceso, y a partir de ese momento el proceso tuvo una duración de aproximadamente 2 años, año y medio en su fase de diagnóstico y formulación, y 6 meses adicionales de concertación. Un tiempo que fue justo y muy prudente cuando miramos estos procesos de ordenamiento territorial, o sea, la forma como se desarrollan. Entonces, no, pues démosle paso a la presentación, Jorge, y ahí vamos aportando en la medida que sea necesario. Bueno, lo primero entonces sería hacer una rápida reflexión sobre qué era Sabaneta y qué ocurrió, porque pues con estas imágenes de soporte ustedes pueden ver la evolución del suelo urbano y de la mancha urbana del municipio, digamos, en el periodo de tiempo en que se dio la historia del PBOT. O sea, la primera imagen es con el primer plan básico de ordenamiento territorial de Sabaneta, y la segunda ya es con la revisión del año 2009, y la tercera es la situación, digamos, del plan de ordenamiento en el 2019 recientemente. Perdón un segundo. Entonces ustedes ven que realmente la expansión y el crecimiento del municipio fue muy poderoso, y ahora vamos a referirnos a lo largo de la explicación a muchos detalles asociados a eso. Pero lo que es importante señalar es lo siguiente. La Ley de Desarrollo Territorial, la Ley 388, nació en Colombia hace muchos años ya,
con un propósito fundamental: buscar equilibrio, buscar armonía entre las diversas variables del territorio. Buscó que el desarrollo urbanístico y territorial consultara un modelo de ocupación del territorio que no violentara estructuralmente elementos fundamentales de la sociedad. Por un lado, que el urbanismo contribuyera a un mejor vivir, a una mejor vida de las personas. Y en eso, pues, mejor vivir y mejor vida de las personas tiene que ver con la calidad del hábitat, pero también que el desarrollo urbanístico se hiciera en condiciones de seguridad referidas a estabilidad, seguridad es referida a la protección de los ecosistemas y de los sistemas naturales, entendida como el mayor cuidado frente a las topografías y geografías complejas de nuestro territorio, entendida como una urbanización que consultara, digamos, los mejores intereses de la sociedad en términos de calidad de vida, medio ambiente, seguridad, accesibilidad, dotaciones de equipamientos, de espacio público. Y como vamos a ver a lo largo de la presentación, Sabaneta es un caso que muestra cómo no exactamente eso es lo que ha hecho del municipio la implementación de la Ley 388. Sabaneta claramente es un ejemplo de cómo lo que se hizo fue usar la ley como una herramienta para hacer exactamente lo contrario que se proponía la ley. Es decir, una cosa es que se deba desarrollar el territorio, una cosa es que haga falta crecimiento de la base de vivienda y de la base de constructora en la sociedad. Una cosa es que la gente esté buscando oportunidades y alternativas viables para tener vivienda con un nivel de acceso y de calidad al producto. Pero otra cosa bien distinta es que lo que se haya hecho es lo que vamos a documentar en el caso de Sabaneta. A mí me sorprende mucho porque conocía el municipio, como dije en la introducción, y era el mejor vividero de Antioquia. Decían los sabaneteños que Sabaneta era un maravilloso vividero, y así era. Incluso algunas de las familias tradicionales que tenían fincas en Sabaneta, pues las habitaron y las utilizaron hasta hace muy poco, y era realmente un territorio privilegiado. Hay un asunto que no puede ocurrir nunca, y es que la agenda pública y la agenda privada renuncien a sus valores predeterminados. ¿A qué me refiero? Yo, pues no soy el mayor negociante ni nada de esas cosas, pero entiendo que los buenos negocios también son negocios sostenibles. Así como el territorio debe ser sostenible, los negocios también son sostenibles. Y una primera reflexión que yo quisiera hacer en el contexto de este grupo que nos está acompañando tan importante es, hombre, cuando yo tengo un producto, yo trato de asegurarme que el entorno del mercado de mi producto prevalezca, se fortalezca, se cualifique, cada vez esté más acreditado, de tal manera que mis negocios sean florecientes y cada vez sean mejores. En mi opinión, y es una opinión obviamente cuestionable como todas las que voy a compartirles hoy, lo que uno entiende es que el caso Sabaneta representa un sinsentido en términos de mercadeo. Cuando uno dice, si yo lo que vendo es hábitat, ¿cómo creo un hábitat con condiciones tan precarias, tan limitadas, como el que se creó a lo largo de este proceso? Es decir, todos los presupuestos teóricos del buen urbanismo, de la buena implantación de edificaciones en el territorio, todos los postulados ambientales, de gestión del riesgo, todos los planteamientos sobre dotaciones de equipamientos y espacio público, todos los planteamientos sobre accesibilidad y movilidad sostenible, para citar algunos, no fueron los que lideraron y orientaron
el proceso desarrollado en Sabaneta. Yo era subdirector de planeación del área metropolitana entre el 2004 y el 2007, cuando formulamos las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, que fue como un gran intento de crear unos acuerdos entre todos los municipios para tener equilibrio entre el desarrollo de la gran capital Medellín y su núcleo con el sistema metropolitano, y que hubiera complementariedad, que hubiera sinergia, que hubiera cierta sostenibilidad. Y recuerdo claramente que por esos años ya había una agenda muy agresiva en el municipio de Sabaneta para hacer lo que aquí pasó. Aquí hay que decirlo, y ahí le voy a dar la palabra a Lina para que ella haga algunos comentarios. En esos años de 2007, 2006, había una dinámica del municipio en que lo que se buscaba era lo que luego pasó. Había una agenda de unos grupos de poder y de intereses sobre el municipio para convertir a Sabaneta en un botín inmobiliario, que es en lo que lo convirtieron. Y hay que decir también que no fue un proceso producto ni de la casualidad ni de la falta de conocimiento. Tuvieron algunos asesores de primerísimo nivel, tuvieron algunos apoyos técnicos de primerísimo nivel, y, digamos, la agenda que se predeterminó fue claramente establecida como un objetivo estratégico por quienes lideraron ese proceso. Y hubo un acuerdo político y empresarial e inmobiliario de algunos sectores, obviamente no de todo el territorio ni de todos quienes hacemos parte de este sector, para hacer de Sabaneta lo que se hizo. Entonces, en algún sentido, yo diría que Sabaneta representa un ejemplo casi impecable de que la ley 388 permite hacer las cosas, es decir, que la energía inmobiliaria de la mano de decisiones estructuradas, normativas, permiten transformar un territorio. La pregunta es, ¿por qué hay que transformar un territorio en lo que se transformó Sabaneta? ¿Y por qué no se puede transformar un territorio con esa misma energía y con esa misma capacidad en un territorio con unas condiciones urbanísticas, ambientales y de mercado y de negocio más equilibradas, más sostenibles y más positivas? Antes de darle la palabra a Lili, quiero hacer una salvedad. Yo tengo que decir que soy un profundo convencido de que el sector tiene un rol estratégico en la sociedad, que es uno de los sectores más prioritarios de nuestra sociedad, que además soy un amigo de la ciudad compacta, de la ciudad densa, que creo en que tenemos un rol muy importante para construir un mundo más sostenible y construir vivienda de hábitat de manera fuerte, intensiva, es necesario hacia el futuro, pero eso hay que desarrollarlo en condiciones de equilibrio y de rigor técnico y ambiental que garantice mayor sostenibilidad. No sé si Lina quiere hacer algún comentario en este punto. Sí, si observamos la diapositiva que nos presenta Jorge, el proceso de crecimiento del municipio ha sido bastante exagerado, pues, teniendo en cuenta la proporción pues, que tiene el municipio de Sabaneta, que son 16 kilómetros cuadrados. Ha tenido un crecimiento muy alto entre el año 2000 y el año 2018, que es como se observa en la última imagen. Frente a un plan de ordenamiento territorial que para el año 2000 tenía unas condiciones muy, ¿cómo decirlo?, como muy lógicas para el momento en el cual se estaban planificando o se estaban realizando estos planes de primera generación. Cuando ya tenía, digamos, incorporado digamos que se modifica en función de generar unos suelos
particularmente de expansión urbana, que son los que de alguna manera empezaron a mostrar, digamos, empezaron a ser objeto de un mayor interés en el proceso inmobiliario, pues en el municipio. Esas zonas en las cuales se combinaba el suelo urbano y el suelo de expansión urbana, donde en esas áreas de transición se volvieron claves dentro de la búsqueda del desarrollo inmobiliario, pues en el municipio de Sabaneta. Y es ahí donde es justo en esa zona de transición, donde empezaron a realizarse o a generarse más bien afectaciones muy importantes sobre el territorio, teniendo en cuenta las condiciones ambientales originales o las condiciones naturales originales que presentaba ese territorio. Me explico, en realidad son áreas que presentan pendientes importantes y que presentan unas condiciones bastante delicadas para la promoción, pues, de proyectos en esas zonas. Entonces, es en el año 2009 cuando se abre ese panorama y se amplía toda el área de expansión urbana del municipio, y el resultado lo observamos en la diapositiva, en la última imagen, cuando muy buena parte de esos suelos de expansión urbana terminan siendo conquistados por el proceso urbanizador. Esa conquista en muchos casos no tuvo en cuenta las áreas de protección que habían sido originalmente declaradas en los planes de ordenamiento, por lo cual digamos que muchos de los proyectos que se promovieron en ese lapso de tiempo entre el año 2000 y 2009, entre el año 2009 y 2019, empezaron a ocupar áreas que por su naturaleza tendrían que haberse mantenido como suelos de protección. Ese aspecto fue clave a la hora de determinar cuáles serían los puntos sobre los cuales se trabajaría el proceso de modificación del plan de ordenamiento territorial. En esto que es fundamental, porque yo me refería al principio a unas generalidades. Lo que Lina acaba de decir es muy importante, porque ¿qué plantea la norma cuando propone suelos de expansión? Los municipios deben ser previsivos y capaces de vislumbrar cuál es el deber ser de la agenda de crecimiento de un municipio y proveer el suelo necesario para que eso ocurra. Un municipio en su modelo de ocupación debe consultar cómo quieren vivir los habitantes, cuál es la condición de identidad y los atributos ambientales, urbanísticos, culturales, incluso económicos y sociales de una comunidad, y definir en el plan básico de ordenamiento o en el POT el camino para que eso sea protegido, cuidado y potenciado. Es decir, el plan de ordenamiento es un plan que promueve el desarrollo, no es un plan que no lo promueve. De hecho, la ley se llama Ley de Desarrollo Territorial. Entonces, lo que busca un POT o un PBOT es que un municipio crezca y crezca armoniosamente con sus potenciales y sus necesidades. Creo que no es un secreto, y aquí no estamos entre gente que no entienda esto. Uno de los negocios más rentables que hay hoy y hace ya unos años en el país es incorporar suelo a la norma urbanística a través de la revisión de los planes básicos de ordenamiento territorial. Lo que se ha configurado en el país, en muchos territorios, y lo decimos no por noticias, sino por conocimiento directo en procesos en que hemos participado en Urabá y en otros lugares de Antioquia, hay una agenda clara de propietarios de tierra, líderes políticos y municipios para incorporar suelos y generar un negocio altamente rentable, porque todos sabemos que con la incorporación de suelo se multiplica exponencialmente el valor de esa tierra. Entonces, claro, lo que ocurrió en Sabaneta es una descomunal, absolutamente innecesaria, sin ningún soporte técnico, estrategia para incorporar suelos de expansión
y urbanizar contra todos los presupuestos teóricos, ambientales, técnicos e incluso económicos, el desarrollo del municipio hacia la ladera alta, que es lo que, como dije al principio, fue absolutamente exitoso y se logró desarrollar en Sabaneta a lo largo de los últimos años. Los datos, y es anecdótico, cuando empezábamos el trabajo, nos costó muchos meses, y Lina puede hacer algunas reflexiones sobre eso, saber cuál era la población sobre la que íbamos a trabajar en Sabaneta, porque los datos oficiales tenían diferencias tan grandes como que se hablaba de cerca de 53, 55 mil metros cuadrados de población oficial DANE, pero todos los cruces de datos con CISBEN, con actualizaciones de información predial y catastral, con licencias concedidas, con nuevas construcciones, todos los datos que tratábamos de juntar nos llevaban a que el municipio sin duda tendría más de 100.000 habitantes. Entre el 2009 y el 2019 duplicó su población. Eso supera todo el sentido, toda la sensatez. Guardadas las proporciones, es como que Medellín pasara en 9 años, entre el post del 2006 y el 2014, hubiera pasado de 2.300.000 a 4.600.000 habitantes. Es de esa magnitud. Lo que pasa es que cuando se dice en Sabaneta, sí, Sabaneta, pero el plan de ordenamiento y los modelos de desarrollo territorial de ninguna sociedad buscan que un territorio duplique su población con una forma de crecimiento urbanístico como la que se promovió en Sabaneta. Y voy a hacer una reflexión en este momento que me parece que es importante, sobre todo tanto para quienes no conocen de cerca el caso, como para quienes lo vivieron, y es, a mí me acuerdo que mi abuelita me enseñó: mi hijo, hay cosas que no se hacen. Yo creo que nuestro sector sabe muy bien qué se hace y qué no se hace. Y tenemos que definir a qué le vamos a jugar, porque hay cosas que no se hacen. Y yo claramente tendría que decir que con todo este aprendizaje de los últimos años sobre Sabaneta, creo que Sabaneta es lo que no se hace. Si a mí me llevaran a un posgrado a hablar de casos de lo que no se debía hacer en el desarrollo territorial y urbano en general en Colombia, pondría como primer ejemplo, sin dudarlo mucho, el caso Sabaneta, que infortunadamente estaría acompañado de otros casos también en el Valle de Aburrá, pues como Bello, como lo que está ocurriendo en otros municipios, y lo que ocurre, por ejemplo, en un corregimiento, que al final me referiré a eso un poco ahora, corregimiento de Medellín, que es San Antonio de Prado, y es que estamos construyendo dolores de cabeza para el futuro, cómo se construyó todo esto en Sabaneta, que vamos a contar un poco cuáles son las condiciones que eso está generando. Hay una reflexión también que me parece vital. La ley 388 planteó un esquema que puede ser virtuoso, pero puede resultar perverso, y es como se buscaba desarrollo urbano integral, que hubiera las dotaciones de infraestructuras, de equipamientos y dotaciones adecuadas para que los predios a desarrollar y a construir tuvieran condiciones urbanísticas de calidad. Pues se creó el mecanismo de cargas y beneficios y de, digamos, el manejo equitativo entre la propiedad privada y el sector público para que esto funcionara. Parte de lo que se hizo en Sabaneta fue muy pocas cargas y muchos beneficios. Eso yo lo llamo una especie de harakiri del negocio, porque ya lo hemos vivido en el caso de Medellín con el Poblado, para citar un ejemplo. Y es que durante décadas urbanizamos y crecimos inmobiliariamente en el Poblado, y cuando llegó la hora de la verdad no había infraestructuras, equipamientos y dotaciones. Esa lección aprendida del Poblado infortunadamente no se aprendió y se sigue replicando no solo en Sabaneta, en Bello, en La Estrella, en otros municipios, sino a lo largo y ancho del país. ¿Y eso qué está generando?
municipios que afrontan condiciones de inviabilidad real para proveer a sus ciudadanos de los servicios necesarios y suficientes. Es decir, un pequeño municipio con un presupuesto muy pequeño como el de Sabaneta para la proporción y magnitud de lo que tiene enfrente en términos de demandas de equipamientos, infraestructuras, servicios, que como la estructura de cargas y beneficios del plan de ordenamiento no fue adecuada, hoy le genera todas las cargas al municipio, una comunidad de población nueva que va a llegar a exigir muchísimas cosas y que no va a encontrar respuestas adecuadas en las capacidades públicas que tiene la administración. Entonces, hombre, la reflexión es, hay cosas que no se hacen. ¿Por qué? Porque así yo tenga una agenda de construir un proyecto y terminar el proyecto, digamos, en las mejores condiciones, incluso así yo tenga los mejores protocolos técnicos y de calidad de hábitat. Pero una vez me voy, dejo a mis clientes, a quienes me compraron, a quienes confiaron en mí, en un entorno urbano precario, sin dotaciones, y que difícilmente va a poder tener las dotaciones en el futuro porque el municipio no va a tener la capacidad. Entonces, esa es una reflexión de fondo que yo creo que más allá de las lógicas del negocio, hay que entender que somos actores de una sociedad y que la viabilidad y sostenibilidad de nuestro negocio va a estar en crear hábitat de calidad en el municipio o en los municipios donde actuemos. Lina. Yo diría, Jorge, que totalmente de acuerdo ahí. Es No, que no te. Esta imagen que estamos viendo ahí, pues es muy impresionante, ¿cierto? Porque muestra cómo en una geografía muy quebrada, en una geografía con una naturaleza realmente bellísima, todas esas derivaciones de la montaña, desde la Romera hasta el municipio, pues hacían que Sabaneta fuera realmente un lugar con una condición paisajística y ambiental excepcional. Pues cuando uno mira, y volviendo a la frase de lo que no se hace, solo pensar en los tipos y magnitudes de los movimientos de tierra que se desarrollaron en Sabaneta, eso supera toda la lógica y toda nuestra capacidad de entendimiento. Y voy a decir una cosa muy dolorosa, y es que en el año 2013 se cayó el edificio Space en Medellín. Mucho de lo que pasó y sigue pasando en Sabaneta ha sido después del edificio Space. Es decir, pero además de todas las otras tragedias anteriores que han ocurrido desde Villatina hasta ahora y que han costado decenas, incluso centenares de muertos en este territorio, pero pasó lo de Mocoa, pero pasaron muchas cosas, pasó lo de Salgar, y pareciera que las restricciones del territorio son simplemente caprichos de ambientalistas y problemas de ambientalistas. No, hombre, si yo tengo un patrimonio natural como el de Sabaneta y voy a construir, debería pensar que lo que atrae, lo que cualifica mi mercado, lo que hace que mi negocio tenga sentido, cómo logro producir arquitectura y construcción de una calidad, no solo técnica y de detalle específico de los edificios, sino de cualificar el entorno y crear un hábitat excepcional que permita que más y más personas quieran vivir en ese mercado. Pero lo que, en mi opinión, representa este caso es, en pocos años, destruimos los atributos del territorio, y el problema es que es una visión, yo creo que poco estratégica, porque muchos proyectos eran apuestas de largo plazo, es decir, un plan parcial todos sabemos que se toma 10, 15, hasta 20 años en su desarrollo e implementación en todas las unidades de actuación urbanística. Entonces, lo que se hizo en Sabaneta es una versión extrema de falta de visión empresarial, porque se crearon condiciones insostenibles en el territorio, pero también en el mundo del negocio. Si yo tengo un producto complejo de poner en el mercado, como sabemos que es el esfuerzo inmobiliario, pero destruyo las cualidades de mi entorno que hacían que mi producto tuviera una salida de muy buen mercado, pues estoy matando
la gallina de los huevos de oro. De modo que estas imágenes son simplemente el testimonio de lo que no sé si muchos estén de acuerdo en que es el deber ser del sector en el territorio y en la formación de las ciudades. Yo recuerdo con mucho agobio cuando llegué a la Oficina de Planeación de Medellín, que me presentaron un plan parcial, una propuesta de un plan parcial que se llamaba Calle Nueva y que estaba entre San Juan, la avenida 33, entre la avenida Oriental y el metro, y que era aún más fuerte que esta imagen de la esquina superior izquierda. Y yo decía, pero pues, ¿por qué? Y lo más impresionante, como dije al principio de esta presentación, es que esas propuestas no son el resultado de gente que no tenga conocimiento técnico, que no tenga conocimiento de la legislación, que no tenga formación académica e intelectual para entender que este no es un buen camino hacia el futuro. Entonces, yo les digo, en ese momento, en el caso de Medellín, logramos parar eso, pero pues lo que uno se sorprende es que haya tanta tendencia hoy en nuestra región a pesar de lo que ya mencioné de algunas tragedias extremadamente graves que nos han ocurrido, pues cómo estamos abordando este trabajo y este negocio. Todos sabemos que expandir las ciudades genera dificultades diversas de conectividad, accesibilidad, dotaciones de infraestructura. Entonces uno entiende que sea más fácil a veces el proceso de gestión de una licencia de construcción en un borde que hacer un programa de renovación urbana en el interior de las ciudades. Uno entiende, es dificilísimo, es complejísimo. Pero si seguimos aplazando las necesarias decisiones de fortalecimiento de la gestión pública para que la renovación urbana se pueda dar, vamos a seguir construyendo en un valle como este, en montañas con topografías imposibles, con pendientes imposibles, con alto nivel de riesgo en los suelos, con una enorme fragilidad ambiental, destruyendo ecosistemas a unos costos que van a ser insostenibles cada vez más. De modo que ahí hay una reflexión pues, de fondo que hay que considerar. En este gráfico, que Lina nos puede explicar en el detalle porque conoció paso a paso toda la dinámica de licenciamiento en su asesoría a la Oficina de Planeación, se ve, digamos, la escala de todo lo que se licenció, de todo lo que se licenció en el municipio entre el 2014 y el 2017. Y tengo que decir antes de darle la palabra que una de las estrategias que se hizo fue buscar que, digamos, los planes parciales adoptados y los suelos de expansión habilitados que encontramos en el proceso de revisión del plan de ordenamiento fueran rigurosamente evaluados, en el sentido de que cumplieran todos los presupuestos básicos esenciales y que se pudieran desarrollar en condiciones mínimamente aceptables. Voy a hacer una reflexión que ya es un poco concluyente en eso, y es lo que sí se decidió para no inviabilizar el municipio en muchos niveles, incluso jurídicos y legales, y también para que el tejido empresarial que había creído en el municipio no tuviera mayores conflictos, fue no volver el municipio de Sabaneta un tribunal de pleitos jurídicos. Pero las condiciones que encontramos habrían permitido que muchos de esos procesos entraran en un litigio por inconsistencias, vacíos, falencias de todo tipo en términos jurídicos y técnicos en la definición de esos planes parciales. Pero, digamos, en la estrategia lo que se definió es: vamos a buscar que con el mayor rigor y con la mayor prudencia, para preservar la estabilidad pública, la estabilidad del municipio, la estabilidad de las instituciones y la estabilidad, digamos, del tejido empresarial, productivo, la dinámica de empleo, en general, todas las variables, encontremos soluciones que con el mayor rigor, pero con la mayor
prudencia y estrategia se puedan manejar. Y esa fue la directriz que el alcalde Iván Alonso tomó, y es una, digamos, diferente manera de abordar los procesos de licenciamiento. El sector constructor inmobiliario conoce que hubo una reducción sustantiva de los procedimientos y procesos de licenciamiento en el municipio, y que los planes parciales entraron en una fase de revisión y de control muy diferente y muy fuerte respecto a lo que fue la tradición en el municipio. Lina, adelante. Bueno, si se observa en esta imagen, hay una, digamos, una polarización de los distintos procesos de licenciamiento, que permitía observar cómo desde ciertas áreas del municipio se concentrara el proceso inmobiliario, y había como ciertos sectores que empezaban a tener una acogida mucho mayor, ¿cierto? Entonces, como se observa, el área central del municipio estaba teniendo para el año 2016, 2015, 2017, una acogida muy grande en el desarrollo de proyectos de pequeña escala, pero de grandes alturas y una densidad muy grande. Esto nos permitió identificar proyectos que fácilmente podían llegar a las 700 y 1000 viviendas por hectárea. Y esto se lograba con lotes muy pequeños, con proyectos de grandes alturas. Estamos hablando de proyectos que superaban los 20, 25 pisos en áreas que no tenían las condiciones urbanísticas para albergar este tipo de proyectos. En la zona limítrofe entre el suelo urbano y el suelo de expansión urbana, como lo comentaba hace un momento, también hubo una explosión pues grande de desarrollo inmobiliario, toda vez que se podía desarrollar proyectos por fuera de la exigencia de plan parcial. Sin embargo, Sabaneta, además de esto, desarrolló durante el año 2004 y el 2015 aproximadamente alrededor de 13 planes parciales. Esos 13 planes parciales, para finales del 2018 ya se encontraban, de esos 13 se encontraban vigentes 10. Y de esos 10 planes parciales había, digamos en su mayoría, una incorporación del concepto de plan parcial desde el punto de vista de la realización de proyectos inmobiliarios, más no del concepto de plan parcial como herramienta de desarrollo urbano que estructura ciudad. Entonces, ¿cuál era como, digamos, la premisa? Era encontrar desde la revisión que estábamos haciendo, encontrar las falencias o las dificultades grandes que existían dentro de estos planes parciales, para evitar que los nuevos proyectos urbanísticos y los nuevos procesos de planificación que se dieran en el territorio volvieran a caer en dichas falencias. Este fue un proceso bastante largo, o sea, se hizo revisión de absolutamente todos los documentos técnicos, los decretos y toda la normativa que estaba vinculada con los planes parciales aprobados, y se pudo determinar que muchos de los ejercicios inmobiliarios que se estaban llevando a cabo dentro del territorio ni siquiera estaban cumpliendo a cabalidad con lo establecido en dichos planes parciales. O sea, el documento técnico iba por un lado y la ejecución real y el desarrollo de los proyectos iba por otro lado. Entonces, en esta imagen, más que todo lo que queríamos mostrar era la fuerte presión desde el proceso urbanizador
que venía dándose en el territorio municipal en el momento en que ingresamos con la revisión. Yo creo que en la imagen siguiente, Jorge, hay algo que también, sí, hay algo que también vale la pena mostrar, y es que en todos esas áreas limítrofes, o sea, ustedes pueden observar la diferencia que existía. Las líneas rojas son lo que era el suelo urbano que estaba, digamos, estaba establecido mediante el Plan de Ordenamiento Territorial del 2009. La segunda línea roja más hacia arriba, es decir, más hacia la pendiente, es el límite del suelo de expansión urbana, y sin embargo, tanto en negro como en gris se empiezan a observar los procesos que venían siendo desarrollados a través de proyectos que configuraban un tejido urbano continuo, los negros, y un tejido urbano discontinuo, los grises. Eso que nos empezaba a mostrar que en la revisión del plan de ordenamiento territorial que estábamos promoviendo y que finalmente fue adoptada a mediados del año 2019, era necesario modificar la delimitación tanto del suelo de expansión urbana como del suelo urbano, para garantizar que por lo menos las edificaciones que estaban siendo desarrolladas mediante el proceso inmobiliario empezaran a adquirir un proceso dentro del sistema de ordenación urbano, dentro del sistema territorial. Dado que en muchos casos, sobre todo en las áreas que tenían más vinculación con lo que Sabaneta en su momento llamó zonas de tratamiento especial, se observaban procesos de crecimiento del municipio que desconocían totalmente el desarrollo urbano propiamente dicho. O sea, es decir, se hacían proyectos de vivienda, inclusive proyectos de vivienda en altura, estamos hablando de edificaciones de 25 y 30 pisos, en áreas cuyas condiciones urbanísticas estaban por fuera de cualquier posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos, no con ausencia de ausencia de elementos de movilidad, de vías, de espacio público. Si bien, por ejemplo, en la imagen que mostró Jorge, 2 diapositivas atrás, se veía unas altísimas concentraciones de densidad. Esa concentración en relación con la disponibilidad de espacio público, con la disponibilidad de equipamiento, era absolutamente descompensada. Es decir, concentramos densidades, pero en Sabaneta era absolutamente claro que no se estaba teniendo una respuesta desde la disponibilidad de los elementos públicos y estructurantes del territorio que compensara de alguna manera esa gran explosión de densidad. Entonces, se observaban proyectos como los que vemos en esta diapositiva, proyectos que desde lo que tiene que ver con la disponibilidad de unidades de vivienda son muy altas, pero que cuando miras la estructura de ciudad, cómo se conecta, cómo configura las relaciones urbanas, cómo hace que se pueda uno mover adecuadamente por el territorio, no lo logra, ¿cierto? Entonces, finalmente la respuesta desde el proyecto, desde la formulación del plan de ordenamiento territorial, fue buscar la manera de articular todas estas áreas que estaban desarrollándose, articularlas de una manera mucho más armónica al proceso de desarrollo tradicional que había tenido el municipio a lo largo de su historia. Hay una cosa que vale la pena señalar, y es que pues hoy en los tiempos que vivimos va cobrando cada vez más trascendencia la importancia de las calidades habitables de los edificios y de las unidades de vivienda. ¿Qué decir de los entornos urbanos y las calidades de esos entornos urbanos? Pero iba a señalar que uno de los asuntos que
pues como aprendizaje también nos plantea esto es, ¿qué significa para el sector empresarial llegar a un territorio como Sabaneta? Porque indudablemente es relativamente fácil cuestionar al sector y a poner al sector todo el mundo en la misma condición frente a lo que ocurrió en Sabaneta. Pero lo que pasa es que una cosa es que yo como empresario termine ejecutando una obra en un territorio y otra cosa es aquellos quienes promovieron este modelo de desarrollo, promovieron este esquema de desarrollo y nos consta y tenemos pues conocimiento bastante fuerte en ese sentido de que hubo quienes del sector inmobiliario y constructor nunca apoyaron o estuvieron de acuerdo con que este tipo de modelo de ocupación y de desarrollo territorial se diera en Sabaneta. Lo que ocurrió es que pues se dieron las decisiones, se dieron las estructuras y muchos ya comprometidos o incluso partícipes por propiedades de suelo y diversas acciones en el municipio se dieron en la obligación de jugar el juego que se jugó con el municipio. Pero reitero, pues lo que es un hecho es que el mapa que estamos viendo muestra la magnitud del suelo que se incorporó, que se pretendió incorporar al crecimiento de Sabaneta. Y claro, hay que decir que buena parte de lo que ocurre es que muchos de esos suelos, con los planes parciales decretados y con los planes parciales algunos, la mayoría en ejecución y con un horizonte temporal que va hasta el 2030 en varios casos, pues la realidad es que Sabaneta va a mantener algún grado de inercia hacia el futuro de crecimiento en esa dirección. Yo ahorita miré algunas preguntas y a través de la lonja les anuncio que Lina y yo les mandaremos una presentación más extensa y más detallada sobre todo la información del PDOT de Sabaneta para que puedan consultarla, porque esta es una presentación en todo caso acotada. Y más adelante vamos a explicar más detalles sobre el plan básico de ordenamiento y las condiciones en que se intervino. Esta es la realidad frente a los planes parciales que les estamos mencionando. Son, pues, planes de una magnitud y de una superficie que ustedes ven ahí. Algunos son de 2 hectáreas prácticamente, hasta 71.3, que es el plan parcial, digamos, de mayor magnitud, que es Caminos de la Romera, que de alguna manera tiene que ver con el, digamos, con la gran agenda y la gran promoción de este modelo de desarrollo que apareció en Sabaneta. Este es el estado hasta que nosotros conocíamos el municipio. Nosotros no tenemos información desde el año anterior, una vez se adoptó el plan, cómo se está avanzando a nivel municipal. No conocemos, no podemos opinar sobre eso. Pero aquí se ve cuáles eran los niveles de ejecución de los planes y qué porcentajes de viviendas construidas había y cuál era el estado de todos esos planes. Entonces, ustedes ven que en realidad a nivel de planes parciales, los niveles de construcción de viviendas en muchos casos son muy bajos, las superficies ocupadas también, y pues que muchos de estos planes están aprobados y van a mantener su periodo de ejecución a lo largo de los próximos periodos. Lina. Sí, respecto a esto, pues uno podría decir que durante el tiempo de la revisión del plan de ordenamiento territorial, el estado de los planes parciales en muchos casos era de un desarrollo muy mínimo respecto a
a las posibilidades que todavía tenían planteadas en sus documentos técnicos. Había planes parciales que todavía estaban en un 0% de ejecución y que hoy en día ya vienen desarrollando proyectos, tal es el caso del plan parcial Casa Sabaneta, o planes parciales que a finales del año pasado empezaron digamos, a surtir su fase de formulación. Y pues la verdad, como dice Jorge, en este momento no sabemos cuál es el estado actual de esos planes parciales, pero que con seguridad pues han tenido desarrollos con respecto a lo que nosotros conocimos en el proceso pues de revisión y ajuste del plan de ordenamiento. Lo que vale la pena acá mencionar es que frente a esta realidad, el POT fue respetuoso de la situación jurídica que tenían estos planes parciales y mantuvo dentro de la formulación del plan de ordenamiento los parámetros normativos que estos planes parciales tenían definidos de acuerdo con sus documentos técnicos de soporte y sus decretos de aprobación. Lo que sí, digamos, se modificó y entró, digamos, a formar parte de una agenda muy importante dentro del proceso de modificación y ajuste, de modificación del plan de ordenamiento, fue la delimitación del suelo de expansión urbana, que ahorita más adelante cuando cuando Jorge presente la, la, las diapositivas donde les queremos mostrar pues cuáles fueron como las apuestas desde el plan de ordenamiento. Ahí vamos a ver que hubo cambios importantes en la delimitación de los suelos de expansión urbana, más no en los suelos que tenían que ver con los planes parciales ya adoptados, vuelvo y reitero, teniendo en cuenta la condición jurídica que era importante mantener pues para estos instrumentos. Sigue adelante, Lina, sigue tú. Ok, en la diapositiva que estamos viendo, pues la verdad nosotros hicimos un diagnóstico bastante exhaustivo del proceso de ocupación que había tenido el municipio durante los años 2000 a 2019 y particularmente entre el 2009 y el 2018. Y el 2019. Sin embargo, de todo ese diagnóstico, digamos que los aspectos que siempre salían a la luz en todas las reuniones que tuvimos con la comunidad y con los distintos actores en el territorio, tenían que ver directamente con el desarrollo inmobiliario, con la disponibilidad de espacio público y equipamientos y con este aspecto que es toda la base natural sobre la cual se estaba, digamos, planteando el crecimiento del municipio. En esta diapositiva, lo que alcanzamos a visualizar es la forma como en el año 2009 habían sido definidos los suelos de expansión urbana, los suelos de protección, que son los verdes, y cómo de esos suelos de protección, aquellos que están aquí señalados en amarillo, en el lado derecho, muchos de esos suelos de protección estaban siendo afectados con otros usos del suelo. Es decir, la protección original que se había establecido sobre el territorio no es realmente, no fue atendida en muy buena parte del territorio, no fue atendida durante el periodo 2009 al 2018. Este punto fue clave dentro del proceso de revisión, porque si bien, pues de acuerdo con todo lo que ha planteado Jorge hace un momento, si bien es importante no establecer, digamos, mejor dicho, promover el desarrollo inmobiliario en la zona, este desarrollo inmobiliario tiene que ser promovido bajo criterios de sostenibilidad ambiental y de salud ambiental, ¿cierto? Entonces, si alteramos la base natural de la manera como venía haciéndose durante el periodo 2009 a 2018, el resultado final
pues seguiría siendo bastante negativo en lo que respecta a la calidad urbanística del municipio. Parte de la búsqueda de la revisión era lograr empezar a garantizar esas protecciones mediante la incorporación de un proceso de planificación que mantuviera con mayor reserva la protección del territorio. Uno de los aspectos que es esencial entender es que la normatividad nacional y la legislación va evolucionando y después de los procesos de Mocoa y de Salgar, entre otros, hubo una nueva normatividad o una actualización normativa que puso muchos más altos estándares de exigencia frente a la gestión del riesgo en el territorio y de hecho, digamos, la nueva generación de POTs y PBOTs y EOTs tiene que ver con una actualización en esa dimensión y por el otro lado las restricciones ambientales se precisaron. Entonces, pues en tiempos como los que vivimos, entender que hay riesgos con los que no se juega es vital. Sobre las decisiones que se plantean en el territorio de Sabaneta, encontramos que, digamos, los grandes problemas a los que nos debemos referir son los que están aquí listados. Una importante cantidad de construcciones sobre suelos de protección, una ocupación extremadamente delicada de los retiros de quebradas, construcción sobre áreas que habían sido previstas como sesiones viales de manera impresionante, construcción de proyectos de altísima densidad sobre la cota que limita el suelo de expansión urbana en suelo rural, construcción de proyectos de alta densidad en suelo de expansión urbana sin formulación de plan parcial, a pesar de que la ley obligaba a hacerlo. Y un asunto pues muy complicado y es que además de las muy bajas obligaciones urbanísticas que se habían definido, alguna buena parte de las que sí se ejecutaron se hicieron con suelos pues con limitaciones ambientales y que en términos estrictos no deberían ser aportes de obligaciones urbanísticas con retiros de quebradas, altas pendientes o suelos con amenaza alta. Para decirlo de alguna manera, uno podría decir que este listado que aparece ahí es el listado de lo que no debe ser, de lo que no debe ocurrir, de la forma como buena parte de las cosas no se deben hacer en el territorio. Pero vuelvo y digo, pues en la realidad el crecimiento que se dio en Sabaneta generó importantes impactos sobre todas las condiciones ambientales del territorio. Lo que vimos en el diagnóstico y en el proceso es que hay evidencias de muchas situaciones pues que superaron todo el deber ser técnico y normativo y que el modelo de ocupación y los planteamientos ambientales, técnicos, tanto del municipio como de otras instituciones como Corantioquia y el área metropolitana, fueron bastante desconocidas a lo largo del proceso. Y claro, lo que es muy importante, vuelvo e insisto en eso, es esas normas son limitaciones, por supuesto que lo son, pero muchas de ellas juegan a favor de mi negocio como inmobiliario y como constructor, porque en la medida en que yo construya hábitat más sostenible, hábitat más equilibrado, con mejores cualidades urbanísticas, voy a potenciar mi negocio en el corto, mediano y en el largo plazo. Hay un asunto que a mí no se me escapa y es que los proyectos inmobiliarios y particularmente la vivienda es un asunto de largo plazo en términos de rentabilidad. Muchos constructores gestionan los subproyectos participando en las operaciones como socios de los resultados inmobiliarios. Si yo hago edificaciones que tienen poca sostenibilidad en el mercado, pues voy a perder valorización. Yo recuerdo una experiencia en Panamá alguna vez que me invitaron del Colegio de Arquitectos, los más prestantes, pues, arquitectos y constructores de allá. Estaba Ignacio Mayol, estaba
Pinzón, bueno, todos los grandes arquitectos, y me decían una cantidad de preguntas, y en una de las reflexiones que hicimos yo les decía, ¿ustedes han pensado cuál va a ser la rentabilidad en 8 o 10 años de buena parte de esos inversionistas que llegan de todo el mundo a invertir en sus edificios? ¿Cuál va a ser la sostenibilidad en el momento en que un apartamento muy bueno, un edificio con una vista impresionante, con una localización maravillosa, llegue a las condiciones de tráfico, de espacio público y de dotaciones ambientales y equipamientos que hay en el entorno de Punta Pacífica o de cualquiera de las zonas de Panamá? Y me acuerdo que eso fue muy interesante porque de ahí derivaron unas discusiones de largo aliento en las que infortunadamente yo no participé, pero que ellos sí las desarrollaron y que llevaron a muchos cambios en los enfoques de lo que se venía haciendo en Panamá, no todos los que hace falta, pero realmente el negocio inmobiliario vive de su calidad, no vive de sus números solamente. Cuando uno mira casos como un plan parcial, ejemplo, en el caso de Medellín, que es Ciudad del Río, y se da cuenta cómo se ha ido valorizando el proceso inmobiliario, a pesar de que no ha sido la mejor arquitectura, pues uno dice, vale la pena hacer las cosas con buenas estructuras urbanísticas, con buenas dotaciones de equipamientos y espacios públicos, porque al final la rentabilidad llega. Pero la pregunta es si en Sabaneta eso se está dando. No sé si Lina quiere hacer algún comentario. Vamos a avanzar un poco más rápido porque... Jorge, no, seguí avanzando. Vamos a avanzar porque nos hemos Yo creo emocionado y el tiempo se nos está acabando y no queremos abusar de ustedes. Bueno, aquí en este gráfico que es yo pensaría bueno, que inclusive esta diapositiva es resumen de lo anterior, Jorge. Sí, pero es bueno que lo vean gráficamente. Está representada la forma territorial desde la base del río hasta la ladera alta. Se expresa qué es, en resumen, el mapa mental de lo que pasó en Sabaneta. O sea, urbanización creciente en los bordes, tanto del municipio como de los municipios vecinos. En el caso superior, el municipio de Sabaneta tiene linderos con Caldas y Envigado. Todo el desarrollo de la ladera alta en buena parte con planes parciales, y aparece en una descripción en la imagen que ustedes pueden leer con todas las características de la ocupación y los niveles de desarrollo urbanístico que se dieron ahí. Voy a adelantar un asunto que pasó al final y es una realidad. Cuando estábamos en las discusiones de cómo estructurar las decisiones sobre el plan de ordenamiento, uno de los planteamientos que se hizo era que había que honrar el crecimiento y la densificación de la llamada centralidad sur en los suelos bajos, en los suelos planos del municipio, atendiendo la posibilidad de que con las mejores cualidades urbanísticas potenciales, pues hubiera mayores densidades y ocupación ahí. Pero el planteamiento además era que si se activaba de una manera clara el desarrollo de la centralidad y de las áreas planas, se iba a desestimular, desincentivar el mercado para las áreas altas y los planes parciales de expansión urbana. Es decir, nos dimos cuenta que uno de los mejores mecanismos para regular positivamente el mercado en los aspectos negativos era el propio mercado, era la teoría. Es decir, si nosotros no podemos eliminar las licencias de planes parciales que ya están en la ladera alta, pero abrimos con unos niveles de densidad y aprovechamientos muy importantes el corredor del río, pues vamos a activar una mayor incorporación del sector y del negocio en el corredor del río y una menor dimensión del mercado hacia la ladera alta y hacia la parte de los planes parciales de expansión. Es claro que una de las variables que ocurrió en Sabaneta es no solo que prácticamente se duplicó la población, sino que la población que llegó mucho más que duplicó la cantidad de vehículos per cápita del municipio, porque la población originaria de Sabaneta era menos carro dependiente de la población que llegó a los nuevos proyectos de vivienda. Es decir, lo que induce de una manera estructural y muy delicada para el habitante que compró en Sabaneta el desarrollo urbanístico que ha habido, es que en esas laderas hay una hiperdependencia sobre el vehículo particular y una enorme cantidad de vehículos han llegado. Casi que
por apartamento son 2 carros que llegan. Entonces, eso es uno de los asuntos que ha hecho de manera muy fuerte, difícil la sostenibilidad del municipio de Sabaneta. ¿Qué se modificó? Se retomó el modelo de ocupación municipal original buscando que hubiera una mayor armonía normativa, que hubiera coherencia, que hubiera integralidad en la estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con cambios en la clasificación del suelo, con una recuperación importante de áreas y suelos de protección gracias a un nivel de estudio muy detallado que se hizo y que no era el existente, incorporación de nuevas áreas para espacio público, pues en una documentación que les podremos compartir a través de la lonja aparecen descritas cuáles eran las condiciones, incluso cómo en ciertos sectores del municipio, con la llegada de los proyectos de planes parciales, llegaba más población, pero se quitaban equipamientos y se quitaban espacios públicos existentes. Se reforzó la vocación del territorio y se establecieron límites a los aprovechamientos que estaban desbordados. Se hizo todo un manejo del centro tradicional de Sabaneta con una regulación de alturas. Hay que decir que el proceso de trabajo fue muy ampliamente discutido con las comunidades organizadas de Sabaneta y encontramos un asunto que vale la pena señalar en esta presentación y que no es nada positiva como percepción para el sector, y es que para el habitante de Sabaneta, digamos, el sector inmobiliario es un enemigo. Y eso hay que verlo con cuidado porque no tiene sentido. Cuando un sector como este se dedica a proveer vivienda y servicios estratégicos para las comunidades, no debería ser una reacción tan negativa como la que percibimos en los 2 años y medio. Pero entonces estos límites y estas precisiones que se hicieron a la norma buscaban que los habitantes de la Sabaneta tradicional por lo menos pudieran preservar algunas de las cualidades ambientales y urbanísticas de su municipio que todavía prevalecían, particularmente en el centro tradicional. El plan también hizo un trabajo de aclaración de muchas inconsistencias normativas y se buscó que la mezcla de usos se mantuviera, pero con un nivel de equilibrio y de respeto por la vivienda y el hábitat principal que es la vivienda, y se buscó un equilibrio en cargas urbanísticas público-privadas. Lina, no sé si quieras agregar algo. Jorge, no, si quieres dale ya a las diapositivas que faltan, que son básicamente la definición de los cambios pues, que se hicieron, y es el resumen. En la clasificación del suelo se organizaron las dinámicas de crecimiento urbano, rural y de expansión urbana sobre suelos más aptos para cualificar el municipio. Es decir, se buscó que cada una de estas dinámicas en la clasificación del suelo fueran coherentes con lo que debe ser. Protección de los suelos ambientales, protección prudente frente a amenazas y riesgos, ese es un tema de la mayor preocupación. Buscar control a la expansión urbana, mejores indicadores en general en la relación áreas urbanizadas y dotaciones, cargas y beneficios y todo lo que eso significa. Defensa de las actividades rurales, ese era un clamor de las comunidades de Sabaneta. Valorar el paisaje y la naturaleza. Sabaneta tiene una estructura cultural que ha hecho del patrimonio ambiental un patrimonio muy valorado por las comunidades. Buscar que los planes parciales solo pues, se acometan en áreas aptas y se dotó al municipio de la adecuada estrategia de mejoramiento integral de barrios porque hay algunas comunidades que tienen esas condiciones. Se recuperaron muchas áreas que tenían categoría de conservación y protección y que no estaban protegidas en el plan de ordenamiento, es decir, un asunto que, pues, voy a decirlo, es prácticamente un abuso de la legalidad porque pues, normas ambientales son absolutamente perentorias. Valorar recursos y servicios ambientales existentes, disminuir la presión sobre las fuentes de agua, recuperación, preservación y potenciación de redes ecológicas, cuidar la fauna y la flora en armonía con el hábitat construido. Se logró claramente pues, la protección extrema de la Romera y el Cerro Pan de Azúcar como áreas estratégicas del municipio.
y pues se planteó en todo caso una concepción del plan en la normativa actualizada que buscara la adaptación frente al cambio climático. Se hizo toda una agenda buscando fomentar la movilidad sostenible. Todos sabemos que en Sabaneta es muy compleja la situación topográfica por las altas pendientes y por las expansiones sobre las altas pendientes y las discontinuidades de las tramas de los planes parciales que hicieron muy difícil pues una movilidad adecuada. Es decir, no es solo la cantidad de carros y población que llegó, sino que la herramienta plan parcial fue muy poco utilizada para buscar coherencia entre el conjunto de los suelos de expansión. Me explico. El plan parcial debe tener una estructura fundamentalmente clara en los elementos de la estructura pública, que garanticen que ese plan parcial se inserte adecuadamente en la estructura municipal. Y por tanto, entre varios planes parciales en un suelo de expansión, el resultado debería ser una muy buena planificación de continuidades viales, de conectividades viales, de conectividades de infraestructuras de servicios. Lo que encontramos en Sabaneta era claramente, ustedes lo saben, los que trabajan en el sector, que ha habido dificultades enormes por vacíos en la estructuración de la infraestructura vial, de la infraestructura de movilidad, de los sistemas de acueducto, de los sistemas de alcantarillado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la promoción de la movilidad sostenible, más equitativa, saludable y segura, pues se hizo un trabajo importante, muy concertado con la comunidad para fomentar los modos de movilidad no motorizados, para buscar articulación de las veredas a través de vías conectoras. Se hizo incluso un trabajo muy creativo, ya casi que no de planificación, sino de diseño urbano, buscando soluciones como los broches en el área urbana consolidada, buscar que ciertas vías se pudieran gestionar en la parte A. Se cualificó el suelo urbano con mejor y consolidación de espacios públicos y equipamientos en el área de expansión urbana, siempre con la idea de que Sabaneta era, es y seguramente será un municipio con unas enormes limitaciones en espacios públicos y equipamientos por la estructura como se desarrolló el municipio. En términos de tratamientos, usos y aprovechamientos, se racionalizó la ocupación del territorio tanto urbano como de expansión urbana a través de usos y aprovechamientos pues, que consideraran otras escalas. Aquí se ve una imagen que es muy cruda del tipo de movimientos de suelos, de tierras que se hace y cómo una montaña completa como esta se va desestabilizando. Entonces, las decisiones en tratamientos, usos y aprovechamientos tienen que ver con controlar la altura de la edificación, asignar mezclas de usos del suelo más controladas, asignar límites a las densidades y plantear nuevas obligaciones urbanísticas de equipamientos y espacios públicos. Ahí podemos dar entonces espacio para preguntas y algunas reflexiones y conclusiones. Yo contesté un par de preguntas en el chat hace un rato informando que íbamos a complementar al final algunos datos y que podemos darles información adicional a través de la lonja con una presentación un poco más extensa que contenga más detalles sobre elementos del diagnóstico y sobre datos numéricos de lo que fue el proceso de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sabaneta. Sí, Jorge, han habido varias preguntas relacionadas con lo que tú mencionas, también otras que quieren saber cuál es la situación actual del alcantarillado en el municipio de Sabaneta y también si hay algunos procesos ya contra los responsables de estos proyectos o que permitieron este desarrollo no muy ordenado en el municipio. Pues yo voy a ser un poco rudo con la segunda pregunta que plantean sobre quién responde. Miren, en Sabaneta ocurrió una cosa que no puede ser. Y lo que uno se pregunta es dónde están los organismos de control, dónde está Corantioquia y dónde estuvo Corantioquia, y dónde está el área metropolitana y dónde estuvo. Pero sobre todo Corantioquia y los organismos de control. Porque recordemos que las autoridades ambientales en el Valle de Aburrá son dos, una para el suelo urbano, que es el área metropolitana, pero otra para el suelo rural, que es Corantioquia. ¿Qué pasó cuando en un caso como el del trámite del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, Corantioquia agotó los
plazos legales y técnicos a niveles casi angustiantes para dar el visto bueno al trámite del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que era un plan riguroso y que cumplía todos los parámetros jurídicos, técnicos y ambientales. Y mientras tanto, durante años y años y varios gobiernos se hizo a la vista gorda con Antioquia con lo que pasó en el suelo rural de Sabaneta. Lo propio ha ocurrido en muchos suelos en el territorio del Valle de Aburrá. Entonces yo recuerdo que uno trataba de hablar con el gerente de Corantioquia entonces, Alejandro González, y siempre evadían el tema. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ejercieron las competencias jurídicas y legales de los cuerpos ambientales para cuidar al territorio y para impedir que estas cosas pasaran? Lo otro es que hay un asunto muy complicado y es, todos sabemos que los planes de ordenamiento territorial son un asunto de liderazgo del Poder Ejecutivo, pero ¿qué pasó en Sabaneta? Que pareciera no, evidentemente lo que hubo fue un concierto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que era el Consejo, y el sector privado, un sector del sector privado, para construir esto que pasó aquí. Miren, yo les digo, a mí me tocó un incidente muy incómodo cuando formulamos la centralidad sur del área metropolitana, que se hizo a través de un concurso público internacional que convocamos como entidad, y hubo un foro en el periódico El Colombiano, y yo recuerdo que nos pusieron en igualdad de condiciones al área metropolitana, entidad pública con todos los municipios, que estábamos haciendo una agenda de planificación y gestión pública. Nos pusieron en El Colombiano en igualdad de condiciones con el Grupo Monarca y un equipo de planificación entre quienes estaban personas como Luis Fernando Arbeláez, Laureano Forero y Martín Alonso Pérez, y nos pusieron en igualdad de condiciones. Ese era el nivel de poder que adquirieron las agendas de Sabaneta frente al desarrollo del territorio. Me acuerdo que al final, en las conclusiones, alguien dijo, bueno, entonces tenemos dos alternativas para desarrollar el territorio. Y yo me acuerdo que les dije, no, dos alternativas no. Aquí hay una alternativa, que es la alternativa que lidera el Estado, que es la institucionalidad pública competente para liderar este tipo de temas. Pues miren, creo que me equivoqué y creo que el poder muchas veces supera al Estado. Y lo que pasó en el caso de Sabaneta es eso, es que se puso el interés general, el interés público, el interés municipal en manos de unos pocos intereses. De modo que la respuesta, me temo, es, ha pasado muy poco y creo que va a pasar muy poco porque los organismos de control y las autoridades como Corantioquia son muy débiles, o por lo menos fueron muy débiles. Yo no puedo decir que eso esté ocurriendo con la administración actual de la corporación. Terminaría, digamos, y Lina puede precisar un poco eso, con un asunto que a mí me molestó y me sorprendió mucho. Y es, a pesar de que Corantioquia nunca actuó, nunca regularizó, nunca controló, nunca denunció y nunca inviabilizó estos procesos, cuando estuvimos tramitando el ajuste de este POT que buscaba resolver las angustias y los problemas del municipio, Corantioquia casi que lo hace imposible. Solo cuando hubo cambio de administración de la gerencia de Alejandro González y entró la doctora Mora, actual gerente de Corantioquia, fue que se viabilizó el procedimiento para la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sabaneta. Pero antes, Corantioquia estaba inviabilizando la solución a los problemas del municipio. Lina, no sé si quieras agregar algo. Sí, yo quería como complementar dos cositas. Yo no alcancé a ver bien el panel de preguntas, no sé por qué se me salió en un momento dado y ya no pude mirar más, pero había una pregunta sobre el plan parcial Cristal, de Medias Cristal, y quería complementarle a la persona que hizo la pregunta, o quería responderle que ese plan parcial, en el momento en que nosotros hicimos la revisión del plan de ordenamiento territorial, se encontraba en solicitud de determinantes, pero que entiendo que actualmente está en proceso de aprobación. O sea, esa es como una aclaración con respecto a esa diapositiva que mostramos hace un momento. Y adicionalmente,
respecto al tema de alcantarillado, que fue otra pregunta que nos acaban de hacer en este momento, pues nosotros no tenemos pues como las herramientas para dar respuesta a esa pregunta, pero sí quiero hacer una reflexión adicional, y es que muchos de los problemas que vienen dándose en la zona de ladera del municipio de Sabaneta se generan producto del no cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en lo que tiene que ver con servicios públicos establecido en los planes parciales que fueron adoptados en su momento. Es decir, había una necesidad de conectividad, no, de conectarse, o sea, unos colectores, unos proyectos referentes al acueducto, a los tanques a los cuales se tenían que conectar, a la forma como se tenían que conectar los proyectos, que durante mucho tiempo no se cumplieron. Entonces, frente a esa situación, muchas de las áreas que ya estaban consolidadas del municipio empezaron a recibir, digamos, los impactos de la no aplicación de la medida que había sido incorporada en el plan parcial. Eso generó problemas como los que hoy se tienen en algunas áreas del municipio que fueron detectadas y fueron, se diagnosticaron y se presentaron en el plan de ordenamiento territorial. Se les está buscando una alternativa de solución con empresas públicas de Medellín y a nivel interno en el municipio, pero digamos que ya la solución o lo que está pasando hoy en día, si no lo podemos nosotros, digamos, establecer, o no les podemos dar una respuesta, porque nosotros básicamente desde el año 2019, luego de aprobado el plan de ordenamiento territorial, pues nuestro contacto con el municipio es más distante, ¿cierto? Entonces, digamos que esa pregunta la resolvería directamente la administración municipal. Hay dos preguntas nuevas, una de Javier Estrepo y otra de Jorge Gómez. La primera dice: ¿cuándo creen ustedes que Sabaneta podrá alcanzar una buena posición frente a los valores del metro cuadrado? Hombre, yo creo que es muy difícil saberlo. Nosotros no somos expertos en esos asuntos, pero lo que hemos dicho, lo que plantea es: difícilmente con las cualidades que se han construido en el mercado del hábitat y la vivienda, Sabaneta tendrá rápidamente una reacción muy positiva. Uno no pensaría que la gente, que muchos de ellos compraron con la ilusión de una enorme calidad de vida en Sabaneta y se han encontrado con lo que se están encontrando, ese voz a voz y esa imagen de mercado haga que haya una expansión de valores y de precios en el mercado. Sin embargo, está en las manos de esa posibilidad de trabajo conjunto del sector privado con la administración municipal, cualificar y aportar a que el municipio mejore para que el mercado también mejore. Hay un asunto que tiende a ocurrir en estas discusiones, y es que el problema es de las curadurías. Recuerden que en Sabaneta no había curaduría. En Sabaneta lo que hubo fue una oficina de planeación que negoció lo innegociable y que licenció lo imposible de licenciar, y eso es lo que pasó. Ahora, las curadurías es probable que requieran mucho control, pero hay que recordar que las curadurías aplican normas. En eso, las oficinas de planeación y los planificadores tenemos que asumir mucha responsabilidad, porque a través de la normatividad que se aprueba por los municipios y los consejos municipales es que los curadores encuentran o no soluciones a las demandas del mercado. De modo que si los planes están bien planteados, las normas están bien planteadas, los curadores no deberían ser un problema mayor. Sabaneta sigue siendo una buena opción de inversión a pesar de todos los problemas que se identificaron en el PBOT. A futuro se pueden corregir. Yo, honestamente, creo que no es una muy buena opción. Es decir, si a mí me preguntan, como me lo han preguntado algunas empresas, incluso alguna con la que tuve una asesoría, si yo haría negocios en Sabaneta hoy, tengo con dolor que decir que tal vez no sería la prioridad. Porque es un mercado que tiene una oferta muy grande, ya consolidada, en condiciones, como decimos, muy difíciles de resolver en el mediano y el largo plazo. Pero
dependerá de la capacidad del sector, dependerá de la capacidad de la cooperación público-privada, pues realizar agendas para que el municipio mejore, para que el mercado mejore y para que las condiciones avancen. Sin embargo, vuelvo y digo, los problemas ambientales, los problemas de accesibilidad, los problemas de movilidad, las cualidades de dotaciones urbanísticas que tiene Sabaneta no hacen pensar que sea una muy buena oferta en el territorio. Ok, Jorge, hasta el momento no tenemos más preguntas y respuestas, pero si recibimos alguna de pronto adicional, de pronto te contactamos o los contactamos a ustedes para que nos ayuden a responderlos. Igualmente, como has dicho, nos van a dejar esta presentación y alguna un poco más extensa, entonces quizás una vez que nuestros afiliados puedan tener acceso y leerlas en la zona de afiliados, de pronto ya despejan algunas dudas adicionales que tengan. Jorge y Lina, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy importante las reflexiones que nos compartieron. Sí nos deja de verdad pensando en cómo ha sido este proceso en el municipio de Sabaneta. Todos lo hemos visto y esperemos que a futuro se logre un mejor equilibrio, si no en este municipio, en los demás, que sea como una lección aprendida. Yo quiero, si me permites, despedirme, agradecerles a ustedes la invitación, pero también quiero hacer una reflexión final. Miren, estamos en un siglo en el que se ha dicho de manera insistente que el conocimiento es un atributo del desarrollo de los negocios y de todo el desarrollo en general. Miren, las preguntas que se intentan resolver día a día para viabilizar proyectos complejos como los que ustedes y nosotros hacemos, de desarrollo urbanístico, territorial e inmobiliario, muchas de esas preguntas tienen más de un siglo. Yo acabo de leer una biografía de Walter Gropius, uno de los líderes de la Bauhaus, y en el libro permanentemente las preguntas que se hacían en la Alemania de entreguerras, en Francia, en Inglaterra, eran las mismas preguntas de cómo proveer hábitat accesible en un mercado inmobiliario dinámico, con calidad. Esas preguntas existen hace muchos años y hay un cuerpo de conocimiento inmenso entre los arquitectos, los urbanistas, las universidades. Yo llamaría al sector a valorar más, a condicionar más sus inversiones y sus negocios a la base de conocimiento aplicado sobre esos proyectos. Introduzcan más valor a la fase de pienso, de diseño de los proyectos, de estudio de los proyectos, vayan más allá de los límites de la normativa y de la aplicación sistemática de fórmulas que no necesariamente son las mejores soluciones y crean que hay conocimiento y conocimiento que no está dedicado a hacer cosas superfluas, sino a resolver problemas claves, funcionales, numéricos del hábitat y que los arquitectos con mayor rigor y seriedad, con mayor rigor y seriedad de ingenierías, con mayor rigor y seriedad de expertos estructuradores y gerentes inmobiliarios, es posible hacer productos de mucha más calidad, incluso en condiciones restringidas de POTs. Pero el problema no podemos seguirlo aplazando. Yo reitero, hay preguntas que son las mismas desde 1920 y que seguimos sin resolver. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un gusto compartirles toda esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina y Jorge, de nuevo. Muchas gracias a todos nuestros afiliados que nos acompañaron la mañana de hoy. Los esperamos de nuevo dentro de 8 días en nuestra próxima versión del Comité de Avalúos. Un feliz día para todos y un muy buen resto de semana. Gracias.